tenemos acá que formular la estructura de los ácidos conjugados de benceno, de pirrol y de piridina y tenemos que comparar la basicidad de benceno, de pirrol y de piridina. Es decir, que lo que tenemos que hacer es formular cómo estas moléculas se comportan como bases, ¿sí? Vamos a tener la molécula de benceno, ¿sí? Y tenemos que ver cómo benceno se comportaría como base. Por ejemplo, frente a un ácido, como podría ser el hidronio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo va a ser el benceno? ¿Una base fuerte o una base débil? Con lo que saben de orgánica 1. ¿Qué condición tenía que tener una molécula o un ion para actuar como base? Captar protones de hidrógeno. Sí, captar protones, pero ¿qué característica estructural tiene que tener esa molécula para poder captar protones? En principio tiene que tener un par de electrones libres, ¿sí? ¿Qué base conocen ustedes? Así les digo, una base y a ustedes les viene el nombre de alguna base que ustedes sepan, de una molécula que se comporte efectivamente como una base. ¿Ninguna? Por ejemplo, les debería sonar, est- estando ya en segundo año, que el anión hidróxido es una base, porque tiene pares de electrones, además de tener carga negativa, tiene pares de electrones libres sobre el oxígeno. El anión hidróxido es una base. El amoníaco, por ejemplo, o las aminas en general son bases, ¿sí? Tenemos un par de electrones libres sobre el nitrógeno, de tal manera que el amoníaco actúa como una base. Entonces, otra base que quizás ustedes conozcan, el acetato. Las bases conjugadas de los ácidos carboxílicos justamente son bases, ¿sí? El agua, esto lo tienen que haber visto desde el ingreso. La molécula de agua es una molécula anfótora que si bien tiene características ácidas, también tiene características básicas porque tiene pares de electrones libres sobre el oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿El benceno va a ser una base fuerte o una base débil? Débil, profe. Débil. O sea, es más, prácticamente no va a tener características básicas. De todos modos, podemos hipotéticamente nosotros plantear cómo se comportaría el benceno como una base. Debería utilizar uno de estos pares de electrones que acá en esta estructura están localizados, pero nosotros sabemos que no están localizados. Digo, debería usar uno de estos pares de electrones para tomar un protón del ácido y formar el ácido conjugado. Este sería el ácido conjugado del benceno, ¿sí? ¿Qué observan ustedes que le ha pasado a la molécula con respecto a su aromaticidad por tomar un protón? La perdió. La perdió. Si ustedes se fijan, esto es muy similar al mecanismo de la primera etapa de la sustitución electrofílica aromática, que es algo que ustedes ya lo han visto en la orgánica 1, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el intermedio de Wieland
donde la molécula de benceno perdió la aromaticidad porque tuvo que usar uno de los pares de electrones que estaban deslocalizados en el anillo para localizar un enlace nuevo con el hidrógeno, ¿sí? Esta molécula, de todos modos, tiene resonancia, no es aromática, pero tiene resonancia, ¿sí? Es decir, que el benceno tendría una cierta capacidad para estabilizar esa carga positiva que se está formando sobre el anillo, pero el hecho de que pierda la aromaticidad por protonarse hace que el benceno sea una base muy débil. Si es una base muy débil, ¿cómo va a estar este equilibrio con respecto al desplazamiento? ¿Va a estar desplazado hacia la formación del ácido conjugado o hacia la formación del benceno? Hacia la Hacia la formación del formación del benceno. benceno. Perfecto. Es decir que, en otras palabras, la formación de esta molécula, ¿sí?, va a estar muy desfavorecida. Bueno, esto es importante porque nosotros vamos a hacer el análisis de qué tan básica es una molécula en este ejercicio y en el resto de la materia. Incluso esto quizás lo vienen haciendo desde la orgánica 1. Vamos a analizar qué tan básica es una molécula, pero vamos a utilizar como parámetro para predecirlo o para explicarlo la fuerza de su ácido conjugado, ¿sí? Entonces, si esta molécula es una base muy débil, si el benceno es una base muy débil, su ácido conjugado va a ser un ácido conjugado muy fuerte. Y nosotros sabemos experimentalmente que el pKa de, de este anión, de este catión, perdón, bencenio, es más chico que -10. Es decir, que es más negativo que -10. Es, por ejemplo, más ácido el catión bencenio que el ácido sulfúrico, que el ácido perclórico o que el yoduro de hidrógeno, ¿sí? Es decir que, en otras palabras, nosotros vamos a necesitar superácidos para protonar el benceno, ¿sí? Probablemente el ácido sulfúrico, el yoduro de hidrógeno y el ácido perclórico no sean lo suficientemente ácidos como para protonar al benceno. Entonces, recuerden esto, necesitamos analizar o en realidad tener en claro cómo se utiliza el valor de pKa para analizar la basicidad de una molécula. Cuando nosotros nos dan el pKa de una molécula y nos preguntan qué tan básica es, nos están dando el pKa del ácido conjugado de la molécula, ¿sí? Eso es algo que a veces eh, trae alguna complicación, pero bueno, hay que acostumbrarse a eso. Bien, la otra molécula que nosotros tenemos que analizar es el pirrol. El pirrol actuando como base. El pirrol es esta molécula que nosotros tenemos acá. En esta estructura, el par de electrones está localizado sobre el nitrógeno. Entonces uno podría pensar que ese átomo de nitrógeno es análogo al átomo de nitrógeno, por ejemplo, de una amina secundaria. La dimetilamina tiene un par de electrones localizados sobre el átomo de nitrógeno y es una base, ¿sí? Entonces nosotros podríamos pensar que este par de electrones sobre este átomo de nitrógeno del pirrol actuaría de la misma manera. Pero en realidad nosotros sabemos que no es así. El par de electrones del átomo de nitrógeno del pirrol en realidad no se encuentra localizado sobre el nitrógeno, sino que hemos visto recién que está deslocalizado a lo largo del anillo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿El pirrol va a ser una buena base? No, No, una base débil. Una base débil, pero fundamentalmente una base muy débil, ¿sí? Esto es un poco arbitrario, pero no es lo mismo una base débil, como por ejemplo las aminas. Las aminas son bases débiles, que una base muy débil o lo que se llama una base negligente. Una muy débil o negligente es una molécula que prácticamente no tiene comportamiento básico. Las bases débiles, como por ejemplo las aminas, eh,
si bien son débiles, se comportan como base, ¿sí? Las bases muy débiles, prácticamente nosotros podemos despreciar su comportamiento básico. Y bueno, el pirrol tiene justamente esta característica de ser una base muy débil. Y ahora les pregunto yo, ¿saben ustedes dónde se protona el, el pirrol? Vamos a suponer que se va a comportar como base. Es una base muy débil, pero se va a comportar como base. Uno podría pensar que se va a protonar sobre el átomo de nitrógeno, ¿sí? Es decir, que este par de electrones va, si bien deslocalizado, va a actuar como sitio básico de la molécula y nos va a dar esta estructura, ¿sí? Con la carga positiva sobre el átomo de nitrógeno. Entonces, nosotros podremos decir, bueno, entonces, si tenemos una carga positiva acá, hacemos este movimiento de electrones acá para tapar la carga positiva que queda sobre el nitrógeno cuando la molécula se protona. Pero fíjense lo que ocurre. Cuando hacemos ese movimiento de electrones, bien, la carga positiva queda acá y formamos este enlace, este doble enlace acá. Esta forma de resonancia es válida. ¿Qué les parece a ustedes? Fundamentalmente respecto al nitrógeno. No, porque tendría más de 8 electrones a su Claro, alrededor. exactamente. Este átomo de nitrógeno en esta estructura de resonancia tiene 10 electrones. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Entonces, esta estructura de resonancia no es válida, no la podemos construir. ¿Sí? El nitrógeno no puede acomodar más de, de 8 electrones de tal manera que esto no existe y la molécula existiría solamente de esta forma. ¿Sí? Es decir, que lo que estamos viendo que no podemos deslocalizar la carga. El pirrol, si se protonase sobre el nitrógeno, no puede deslocalizar la carga positiva, ¿sí? Entonces, el nitrógeno no es el sitio de protonación del pirrol, sino que se va a protonar fundamentalmente sobre el carbono 2. Y el par de electrones que va a actuar como, como básico es el par de electrones de, por ejemplo, este doble enlace, si nosotros partimos de esta estructura. Vamos a representar un poco por acá abajo. Se protona sobre el carbono 2 y fíjense que queda la carga positiva sobre el carbono 3. Ahora sí, esa carga positiva la podemos deslocalizar en el anillo porque podemos plantear algunas estructuras de resonancia que sean válidas. Fíjense que hemos deslocalizado la carga positiva entre el carbono 2, el carbono 5 y el nitrógeno. Entonces, esta molécula, yo les dejo para que ustedes hagan el mismo análisis para la protonación, pero en el carbono 3. A ver cuántas estructuras de resonancia ustedes pueden construir. Pero les adelanto que se protona el pirrol en el carbono 2. Esta, o en realidad este es el ácido conjugado del pirrol, ¿sí? Bueno, este equilibrio tiene un pK de menos 3,8, ¿sí? ¿Qué les parece? Tener un pK de menos 3,8, ¿qué tan ácida es esta molécula? Un criterio que ustedes tienen que tener. El pKa del hidronio es menos 1,7, ¿sí?
todas las moléculas o iones que tengan un pKa más chico que menos 1,7, las vamos a considerar que son ácidos fuertes, ¿sí? Todos los ácidos orgánicos, como por ejemplo el nítrico, el sulfúrico, el clorhídrico, el perclórico, el iodídrico, todos tienen pKa más chicos que menos 1,7. ¿Qué quiere decir que tengan un pKa más chico que menos 1,7? Que son capaces de protonar el agua para formar hidronio, ¿sí? Entonces, si el ácido conjugado del pirrol tiene un pK de menos 3,8, ¿cómo va a ser? ¿Un ácido fuerte o un ácido débil? Un ácido fuerte. Un ácido fuerte, un ácido muy fuerte, ¿sí? Quizás yo no lo aclaré recién, pero es un ácido muy fuerte. Es decir, que este equilibrio, del mismo modo que analizábamos para el bencenio, este equilibrio va a estar desplazado hacia el pirrol, ¿sí? Y si está desplazado hacia el pirrol, ¿qué nos dice eso con respecto a la basicidad del pirrol? ¿Qué podemos analizar nosotros? ¿El pirrol es capaz de tomar protones para actuar como base o no? No, profe. No, exactamente. Bueno, este mismo análisis lo vamos a utilizar muchísimo hoy y en lo que queda de la materia, así que es muy necesario que ustedes lo puedan manejar bien. Profe, Sí, te escucho. ¿sería el pirrón menos básico que el benceno? No, en este caso el pirrol es más básico que el benceno. Ninguno de los dos es una base ni siquiera débil, pero el pirrol es un poco más básico que el benceno. ¿Cómo lo analizás utilizando los valores de pKa? Fíjate que el ácido conjugado del pirrol es menos ácido que el ácido conjugado del benceno. Vamos a suponer que el benceno tenga un pK de menos 10, el ácido conjugado del pirrol tiene un pK de menos 3,8. El más ácido de los dos es el que tenga el pK más chico. El que tiene el pK más chico es el benceno. Entonces, si tiene el pK más chico, es un ácido más fuerte, el equilibrio se encuentra más desplazado hacia la izquierda, es decir, que esta molécula tiene menos tendencia a robar este protón, ¿sí? Yo sé que igual que cuesta al principio relacionar el valor de pKa con la basicidad, pero es un ejercicio que es útil que lo hagan. Otra manera de trabajar con esto, si a ustedes se les complica mucho trabajar con los valores de pKa, es em, calculando el pKb, ¿sí? Ustedes saben que del mismo modo, cuanto más chico es el pKa, más ácida es una molécula, cuanto más chico es el pKb, más básica es una molécula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que el pKa del ácido conjugado del pirrol es menos 3,8, ustedes podrían calcular el pKb del pirrol, porque recuerden que el pKa es del ácido conjugado. Entonces, si ustedes necesitan el pKb del pirrol, lo podrían calcular a partir de esta ecuación. El pKw es igual al pKa más el pKb. Y ustedes saben que el pKw es 14, entonces si conocen el pKa, ustedes pueden calcular el pKb. 14 menos 3,8. A ver si tengo la calculadora a mano. A ver si alguno de ustedes tienen una calculadora, un celular a mano que me pueda hacer esa cuenta. 17,8. Bien, 17,8. Claro, sí, sí, perdón. 17,8 es un valor de pKa muy grande, ¿sí? Entonces, esto nos está indicando de que el pirrol es una base extremadamente débil, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Lo podríamos ver, a ver si lo debería tener el valor por acá para decirles exactamente. A ver, ¿dónde está? Un segundo, porque lo podríamos analizar para la piridina.
Bueno, lo voy a escribir acá abajo de este ejercicio, aunque no corresponde a este. Tenemos la piridina actuando como base, que es el otro compuesto que teníamos que comparar en el ejercicio anterior. Si la piridina actúa como base, pondría en juego este par de electrones del nitrógeno para dar el catión piridinio. El catión piridinio es esta estructura en la cual el nitrógeno tiene carga positiva, que como es una molécula aromática, podríamos plantear alguna estructura de resonancia de tal manera de deslocalizar la carga a lo largo del anillo. Por ejemplo, podría venir este par de electrones a tapar la carga positiva que está sobre el nitrógeno y quedaría la carga positiva sobre el carbono 2. Bueno, podríamos escribir varios movimientos de electrones, ustedes les dejo para que escriban el resto de las estructuras, pero bueno, sabemos que el pKa del anión piridinio es 5,21, perdón, del catión piridinio es 5,21. Fíjense, teníamos un ácido conjugado que tenía un pKa más chico que -10, un ácido conjugado con un pKa de -3,8. Fíjense que el catión piridinio tiene un pKa de 5,21, ¿sí? 5,21 es un ácido más débil que, por ejemplo, el ácido acético, ¿sí? Lo- eh, se dan cuenta de esa comparación? El ácido acético, perdón, apenas más grande, el ácido acético tiene un pK de, si no me equivoco, 4,8, ¿sí? Este es el pK del ácido acético. El pK de esta molécula es 5,21, es un poco más grande, es decir, que es menos ácido que el ácido acético, pero tampoco hay tanta diferencia, ¿sí? Es menos de una unidad de pK de diferencia. Entonces, nosotros podemos utilizar este valor de pK para comparar o para estimar la basicidad de la piridina o podemos calcular el pKb, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras que nosotros lo hagamos, el resultado o el análisis, la conclusión a la cual lleguemos debería ser correcta. Si este ácido tiene un pK de 5,21 y este ácido tiene un pK de -3,8, ¿cuál de los dos es más ácido? ¿El piridinio o este? Es el del El, de- pirrol. el del pirrol es un ácido mucho más fuerte Mucho. que el catión piridinio. Por lo tanto, la piridina va a ser una base más fuerte que el pirrol. Entonces podríamos calcular también el pKb de la piridina, que va a ser 14 menos 5,21. Si alguien hace la cuenta y me dice 8,79. 8,79. Entonces, este es el pKb de la piridina. 8,79 comparado con 17,8 es significativamente menor, por lo tanto, la piridina es una base, si bien es una base débil, es una base mucho más fuerte que el pirrol. Bien, bueno, a ver. En este ejercicio, en el 3, bueno, justo dejamos acá la piridina, que la necesitábamos acá, que decía que tenía un pK de 5,21, y teníamos que analizar por qué el imidazol es este heteroátomo, perdón, heterociclo que tiene dos nitrógenos, por qué el imidazol es más básico que la piridina. ¿Cómo sabemos que es más básico? Porque tiene un pK del ácido conjugado todavía más grande. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis
Tenemos el, el imidazol actuando como base. ¿Cuál de los pares de electrones o cuál de los nitrógenos va a ser el sitio básico de la molécula? ¿Este par de electrones o este par de electrones? ¿Cuál de los dos? ¿Este o Ese, este? el uno, el El uno. uno. Exactamente. Este es el nitrógeno en la molécula de imidazol que nosotros llamamos que es el nitrógeno piridínico. Porque fíjense que tiene características estructurales similares a este. Este par de electrones se encuentra en un orbital sp2, mientras que este par de electrones se encuentran en esta estructura en el nitrógeno pirrólico y se encuentran en un orbital 2p. ¿Sí? Este es el par de electrones que va a actuar como base. Y vamos a tener una carga positiva sobre el nitrógeno. Podemos proponer algún movimiento de electrones para deslocalizar la carga positiva y que no quede solamente la carga positiva sobre el, sobre ese nitrógeno, sino que la carga se deslocalice en la molécula. Y fíjense, esta estructura y esta estructura son equivalentes, ¿sí? Nosotros no podemos distinguir una de la otra. Fíjense que ahora este nitrógeno se transformó en el nitrógeno piridínico, fíjense que es igual que y este nitrógeno se transformó en el nitrógeno pirrólico, es igual que este. Tenemos dos estructuras de resonancia que son equivalentes. Si nosotros seguimos, podemos seguir construyendo las estructuras de resonancia para esta molécula, pero lo que vamos a encontrar es que en el catión piridinio no vamos a tener dos estructuras de resonancia que sean equivalentes, y tenemos estas dos estructuras de resonancia equivalentes en el imidazol, ¿sí? El hecho de tener dos estructuras de resonantes que son equivalentes hacen que el imidazol sea una base más fuerte que la piridina, porque su ácido conjugado es más estable. Esto es una herramienta más que nos permite analizar qué tan fuerte es una base. Nosotros vamos a tener las moléculas neutras que actúan como base y que van a dar lugar a sus ácidos conjugados. Para que el equilibrio no se desplace a la izquierda, es decir, para que no vuelva para atrás, lo que nosotros necesitamos es formar un ácido conjugado que sea lo suficientemente estable para que justamente no vuelva para atrás, para que no se desprotone. Entonces, cuanto más estable sea el ácido conjugado, más básica va a ser la molécula que lo formó, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos el catión piridinio con el catión imidazolio, el catión imidazolio es más estable que el catión piridinio. Por lo tanto, va a ser menos ácido, porque no tiene tanta necesidad para desprotonarse. Y tiene este ácido, el catión imidazolio, tiene un pK de 6,95. Casi 2 unidades de pK menos ácido que el catión piridinio. Por lo tanto, el imidazol va a ser una base más fuerte. Podemos calcular el pKb del imidazol, 14 menos 6,95, ¿cuánto da esto? Debería dar casi 7. Esto da 7,05. Fíjense que tenemos acá casi 7 y acá casi 9. Hay casi 2 unidades de diferencia entre el pKb del imidazol y el pKb de la piridina. Recuerden, cuanto más chico es el pKb, más grande es la KB, entonces más ácida es la molécula. Entonces vemos que el imidazol tiene un, un pKb más chico, por lo tanto es más básico. Y lo podemos comparar, el pKb de estas dos moléculas, de estas dos
aminas aromáticas con la basicidad de la piperidina y de aminas alifáticas. A ver si tengo lugar acá. Vamos a escribirlo acá a la derecha. Profe, eso lo hacemos a partir del PKB. Como les sea a ustedes más cómodo. En principio, la idea es que puedan manejar los dos análisis, que son análogos, o sea, no análogos, sino que son lo mismo. Pero si a ustedes les sale hacerlo directamente con el pKa, lo analizan directamente con el pKa del ácido conjugado. Si no les sale, pueden calcular el pKb y hacer el análisis a partir del pKb. De cualquiera de las dos maneras que lo hagan es lo mismo. Aminas alifáticas, por ejemplo, tenemos la dimetilamina. O vamos a dejar la metilamina, ¿sí? La metilamina es un análogo de el amoníaco, tiene un par de electrones sobre el nitrógeno. Puede actuar como base para tomar un, un protón y nos daría el ion amonio correspondiente, ¿sí? Fíjense, esta molécula tiene carga positiva sobre el nitrógeno porque este par de electrones, que era un par de electrones libre, ahora está formando un enlace con el protón que captó la molécula. Uno podría pensar que esta carga no la podemos deslocalizar eh, en ningún otro átomo de la molécula. Es decir, que esta molécula no tiene resonancia, ¿sí? La carga está localizada sobre el átomo de nitrógeno. Entonces uno, si se apura, podría llegar a pensar que la metilamina es menos básica que, por ejemplo, estas dos, cuyos ácidos conjugados tienen la posibilidad de deslocalizar la carga, ¿sí? El ácido conjugado de la metilamina, que es este catión metilamonio, no tiene la posibilidad de deslocalizar la carga. Entonces uno podría pensar que es menos estable. Pero acá hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. El par de electrones, tanto en la piridina como en el imidazol, se encuentran sobre un nitrógeno que tiene hibridación sp2. ¿Sí? En cambio, este par de electrones se encuentra acá sobre un nitrógeno que tiene hibridación sp3. Los orbitales híbridos sp3 tienen una mayor contribución de orbital p, o por lo tanto una menor contribución de orbital s, de carácter s, y por lo tanto los pares de electrones que se encuentren en orbitales sp3 están más disponibles para protonarse o para que la molécula actúe como nucleófilo que cuando el par de electrones se encuentra en un orbital sp2. Si el orbital híbrido tiene mayor carácter S, esos electrones están más cerca del núcleo y por lo tanto se encuentran menos disponibles para ya sea protonarse o para, de manera general, actuar como la molécula como nucleófilo y atacar a un electrófilo, ¿sí? Fíjense que el hecho de que acá esta molécula esté atacando a un protón, este protón que tiene una densidad de carga positiva, porque hay densidad de carga negativa sobre el oxígeno, este protón es un caso particular de un electrófilo y la molécula está actuando como un nucleófilo, ¿sí? Las reacciones ácido-base de transferencia de protones son un caso particular
de reacciones polares, de reacciones nucleófilo-electrófilo. Entonces, cuando el par de electrones está en un orbital sp3, es más nucleófilo que cuando el par de electrones se encuentra en un orbital sp2. Es tanta la diferencia que el metilamonio tiene un pK de 10,6. ¿Sí? Si tiene un pK de 10,6, fíjense que todavía es menos ácido que el catión imidazolio y que el catión piridinio, ¿sí? Y nosotros, si no, podemos calcular el pKb de la metilamina, que va a ser 14 menos 10,6, que debería dar esto 3,4, si no me equivoco. Entonces, la metilamina tiene un pKb de 3,4. O el catión metilamonio tiene un pK de 10,6. Si cualquiera de los dos parámetros que ustedes usen para hacer el análisis sirve, ¿sí? Entonces, fíjense que el pKb de la metilamina es todavía más chico que el del imidazol, que era 7,5, y que el de la piridina, que era 8,79. Este mismo análisis nosotros lo podemos hacer para, por ejemplo, la piperidina. Y se los dejo a ustedes que lo hagan, que traten de encontrar una justificación estructural de por qué la piperidina, que es esta molécula, por qué esta molécula es todavía más básica que la metilamina, ¿sí? Esta molécula la pueden encontrar así o la pueden encontrar también así, pero recuerden que este par de electrones también se encuentra en un orbital sp3. Si bien está representado acá dentro del anillo, no se encuentra en un orbital p ni se encuentra deslocalizado en el anillo, porque obviamente esta molécula no tiene resonancia, no es aromática, ¿sí? Es una amina alifática cíclica. Bien, y fíjense que esta molécula es todavía más básica que la metilamina porque tiene un ácido conjugado que tiene un pK de 11,2. Entonces podrían también calcular, si quisieran, el pKb.